Dante Alighieri, poeta de Florencia, Italia. A la mitad del camino de mi vida, a los 35 años, tuve una visión maravillosa, única, increíble. Soñé que me encontraba perdido en una selva oscura y espantable. ¿Cómo llegué hasta ahí? Es algo que todavía no puedo explicar. Lo que sí estoy seguro es que me había desviado del camino verdadero. Ningún sendero podía conducirme entre la espesura. Ninguna luz brillaba entre la oscura maleza. Estaba sin dirección. Realmente no sabía cómo, ni para qué lado moverme. Ay, si supieras qué terrible es haberse extraviado, sin guía. Realmente estaba desorientado. Cada vez que relato este momento de mi visión, siento la misma sensación de estremecimiento. Era tan real. Ah, y qué penoso y difícil se me hace afirmar cuán duro, áspero y espeso era este terrible bosque. Su solo recuerdo renueva todos mis temores. Era tan triste que hasta la muerte lloraría espantada entre su densa niebla. Me trasladaba ciego, de aquí para allá. Algún camino debía conducirme hacia la luz, pero no. Mientras caminaba, las ramas de los árboles golpeaban mi cara, me arañaban las manos, fuertes raíces se enredaban en mis pies, haciéndome caer. Agudas espinas me atravesaban la carne. Agotado, exhausto, pude llegar al otro extremo del bosque. El sol se había levantado. Sus rayos bajaban hacia la colina. Me hallaba justo a los pies de esta montaña. El sol iluminaba todo a mi alrededor. Qué dicha que sentí. La luz era una caricia luego de haber pasado toda la noche en el terrible bosque. Temblé nuevamente, tan solo al recordar los terrores de la selva oscura. Mas el sol brillaba y su luz renovaba las esperanzas en mi corazón. Tras descansar de los dolores y la fatiga de la noche, me propuse ascender la colina. Desgraciadamente, tras ascender un poco, noté que las dificultades no habían terminado. Una enorme pantera, feroz, rugiente, pero algo me hizo recobrar el ánimo, y era el aire de primavera, fresco, cálido, que llenaba mis pulmones. Junto a la luz del sol que iluminaba el firmamento, me daban fuerza para hacerle frente a la bestia salvaje. Avancé hacia ella, pero el temor nuevamente me invadía. Un león gigantesco se acercaba hasta mí, con la cabeza levantada. Tenía un terrible aspecto. Todo temblaba a su alrededor. Ahora sí, no sabía cómo reaccionar, pero todo se puso peor. Perdí las esperanzas de salir con vida de allí, cuando, por el único camino posible, una hambrienta loba gruñía en busca de alimento. Tan flaca estaba. Obviamente, en cuestión de segundos, mi carne sería disputada por las bestias. No tenía escapatoria. Las feroces criaturas hacían que retroceda lentamente. De este modo, me encontré inserto nuevamente en el oscuro bosque. Allí, ya no penetraba la luz del sol. Estaba, por desgracia, en el corazón del negro bosque. Las bestias no me quitaban los ojos de encima. Desesperado, alcancé a ver una sombra que avanzaba entre el follaje. Quien quiera que seas, por favor, ten piedad de mí, grité con todas mis fuerzas. Mi voz se escuchaba quebrada. La sombra, sin contestar, volvió a avanzar. Un claro le iluminó el rostro. Fue grande mi sorpresa y mi alivio. Realmente la sombra era nada más ni nada menos que Virgilio.
el gran poeta romano. Virgilio escribió hace mucho tiempo una obra monumental llamada La Eneida. Esta obra significó mi interés hacia la poesía y el mundo de las letras. Durante muchos años consideré a Virgilio mi maestro y mentor. Leí y estudié todos sus escritos. No podía sentir por él más que amor y veneración. Ahora, en mi visión, el gran romano salía de las sombras dispuesto a salvarme. Una gran alegría invadió mi corazón. Entonces le supliqué: sé mi guía, llévame a través del bosque y líbrame de las feroces bestias que me impiden llegar hasta la colina. Virgilio había bajado para ayudarme. Pero me hizo notar que sería imposible subir por la colina. Solo había un camino que se debía seguir. Ese camino nos conduciría directamente al mundo de los espíritus. El poeta romano me explicó entonces el sendero que abarcaría toda mi fantástica visión. Primero, vería el sombrío lugar en donde se encuentran quienes pecaron en la tierra. Estos ahora sufren por su maldad. La primera escala sería el temido infierno. Luego, llegaría al monte de la purificación, llamado purgatorio. Allí moraban aquellos que habían pecado, pero se arrepintieron de sus culpas. Sus almas eran purificadas para lograr la ascensión a los cielos. Finalmente, el cielo mismo me esperaba con toda su gloria. Pero Virgilio ya no sería mi guía. Otro espíritu me estaría esperando. Beatriz. Al oír este nombre, una lágrima surcó mi mejilla. Beatriz. Cuánto ansiaba verla. Beatriz era una hermosa muchacha florentina. Cabellos dorados caían por su rostro. Enormes ojos como zafiros adornaban su mirada. La conocí de niño, a los 9 años, y jamás pude olvidarla. Desde luego, me había enamorado de ella. Era la musa de mis poemas, la diosa de mis sueños. Jamás pude declararle mi amor. Una mañana, dispuesto a hacerlo y con el coraje necesario, me dirigí hasta su casa. Por fin le diría cuánto la amaba. Al llegar, me entero de la cruel noticia. Beatriz había muerto. Tan solo tenía 20 años. Su cuerpo no pudo resistir una enfermedad mortal. Ay, si supiera cuánto la he llorado. Hasta hoy, de tan solo recordarla, tristes lágrimas invaden mi rostro. Y ahora, el gran Virgilio me anunciaba mi encuentro con mi gran amor. Era demasiada dicha luego de tanto sufrimiento en el oscuro bosque. Sin embargo, me esperaba un largo camino hasta hallarme en presencia de ella. Virgilio comenzó a caminar lentamente. Yo lo seguí, tembloroso. Temía volver a encontrarme solo en la espantosa selva. Las fieras quedaron atrás. El miedo se fue esfumando de a poco. A medida que avanzábamos, las sombras de la tarde caían a nuestro alrededor. Pero mi valor comenzaba a abandonarme. ¿Realmente yo era digno de conocer las regiones eternas? Iría hasta donde ningún hombre vivo había llegado jamás, y con un alma inmortal como la del gran poeta Virgilio.
comprendí que tan solo era un hombre con miedos. Le advertí a Virgilio sobre mis dudas y temores. Sabía que él podía comprenderme. Entonces el poeta me habló mansamente. Supo explicarme que mis temores eran normales y me contó del por qué estaba allí a mi lado. Se hallaba él en el limbo, región donde se dirigen las almas que ni se salvan ni se condenan. Allí, el joven, era Beatriz. Ella le suplicaba al poeta que acudiese en mi ayuda. Yo corría peligro y mi amada me observaba desde la gloria. Ella pensaba en mí. Escuchar estas palabras reconfortó mi espíritu. Ella me salvó de las fieras. Seguí a mi maestro tras un largo camino profundo y solitario. Al poco tiempo nos hallamos ante un enorme y oscuro portal. En él había una inscripción grabada. Con esfuerzo pude leer: es por mí que penetras en la ciudad del llanto. Es por mí que te diriges al dolor eterno. Allí era la puerta del infierno. Realmente eran duras palabras las que estaban allí escritas. El temor volvía a resguardarse en mi corazón. Virgilio se percató de ello y me reprendió. Era necesario que me despojara de toda la cobardía si quería cruzar ese portal. Sin embargo, la mirada de mi maestro era noble y bondadosa. Comprendió nuevamente mis miedos y tomó mi mano con firmeza. Atravesamos el umbral. Al instante, llegaron hasta mi oído una infinidad de suspiros, quejas y gemidos. Estos sonidos inundaron mi alma. No pude contener el llanto. Realmente había que ser fuerte para atreverse a cruzar por las llamas del infierno. Una multitud de espíritus se nos acercaron. Estaban desesperadas. Hablaban miles de idiomas. Decían cosas terribles, con voces roncas, acentos de cólera. Este tumulto rondaba eternamente por aquel espacio. Parecían perseguir en vano una bandera. Virgilio habló. Estas almas eran aquellos indiferentes que pasaron los años de su vida cuidándose a sí mismos. Eran los perezosos, los indolentes, que no se inclinaron ni al mal ni al bien. Comprendí entonces qué significaba la bandera. Y gemidos. Estos sonidos inundaron mi alma. No pude contener el llanto. Realmente había que ser fuerte para atreverse a cruzar por las llamas del infierno. Una multitud de espíritus se nos acercaron. Estaban desesperadas. Hablaban miles de idiomas. Decían cosas terribles, con voces roncas, acentos de cólera. Este tumulto rondaba eternamente. Llegamos a la orilla de un río. Era el gran Aqueronte. Otra multitud de almas esperaba con ansiedad la llegada del barco. Una barca se acercó entonces. Era el gran Aqueronte. Otra multitud de almas esperaba con ansiedad la llegada del barco. Una barca se acercó entonces hasta la orilla. La barca estaba conducida por un anciano de cabello y barba blancos. Se llamaba Caronte. Su obligación consistía en conducir eternamente a las almas.
vez, la barca iba de un extremo al otro del río. La presencia del barquero perturbó sobremanera a las almas. Caronte se burlaba de ellas. Les gritaba maliciosamente crueles palabras. Decía que los llevaría a una tierra de la cual nunca iban a volver. Jamás verían nuevamente la luz del sol. En adelante, la oscuridad los envolvería para siempre. Estas almas miserables entraban temblando al bote. Caronte vio que yo aún no estaba muerto. Esto lo hizo encolerizarse. Yo aún no estaba muerto. Esto lo hizo encolerizarse. Ahora el anciano se negaba a trasladarme. Mas, el gran poeta habló con él. Le hizo entender que era un designio divino en el que yo realice el peregrinaje. Finalmente aceptó. Virgilio me explicó que nunca un mortal había cruzado el Aqueronte. De allí derivaba la reacción del barquero. Mientras viajaba en el bote, pude apreciar grandes tormentas rojizas en ese extraño firmamento oscuro. Uno de ellos fue tan fuerte que caí desmayado dentro de la barca. Estuve sumido en un profundo sueño. No sé lo que ocurrió en el trayecto. Pero al despertar, ya no estaba en la barca. Ahora me encontraba junto a un profundo abismo. Virgilio me dijo dónde estábamos. Estas tierras que bordeaban el infierno eran el limbo, el hogar de mi maestro, donde él reside eternamente. El infierno es un abismo inmenso. Está dividido en círculos, y en cada uno de ellos se purgan los pecados. El primer círculo era justamente el limbo. En él moraban aquellos paganos que llevaron una vida noble y sin pecados, pero al no estar bautizados, no podían gozar de la gloria del cielo, aunque tampoco debían sufrir los terribles castigos del infierno. Virgilio me guió por el camino que bordeaba esa región. En el limbo, los sollozos no me estremecieron, mas el aire temblaba por otra razón. Eran los infinitos suspiros de quienes habitaban allí. Entonces vi a 4 sombras que avanzaban. Alguno. Entramos al segundo círculo del infierno. Era más pequeño, pero contenía mucho más dolor que el primero. Volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo, vimos al gran Minos, antiguo rey de Creta. Él examinaba las faltas de los condenados, les indicaba su lugar en el infierno. Una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad. Una gran tempestad asolaba el segundo círculo. Este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro, los arrojaba contra el suelo y los volvía a levantar una y otra vez. Las almas lamentaban una y otra vez el designio divino y no podían dejar de blasfemar. Virgilio habló. Este círculo pertenecía a los curiosos, aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión. Ese goce, esa pasión, ahora los arrastraría eternamente como un fuerte huracán.
El maestro me señaló algunos rostros conocidos de la historia de la humanidad, quienes padecían su condena y por qué razón. Avanzamos hacia el tercer círculo. Allí recibían su castigo los glotones. La pena que sufrían era proporcional a la culpa. ¿Cómo se castigaba este vergonzoso pecado? Pues estaban hundidos hasta la mitad en una especie de barro infecto. Siempre estarían mojados por una lluvia pesada, eterna. Cerbero, un perro enorme de 3 cabezas, devoraba una y otra vez a los condenados. Cruzamos este círculo, cuidando de no enfadar al gigantesco Khan. Nos abrimos paso hacia el cuarto círculo. Los pródigos y los avaros eran castigados en esta región. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los impulsó hacia este círculo. Las almas estaban divididas en 2 bandos enfrentados. Uno arrastraba una gruesa piedra hasta el otro. Los espíritus hacían chocar las piedras entre sí. Luego, el otro bando repetía la acción, así eternamente. No nos detuvimos mucho tiempo aquí. Poco había que comentar al respecto. Para llegar hasta el quinto círculo, debíamos atravesar junto a mi maestro una negra laguna llamada Estigia. Una gran cantidad de espíritus pertenecían a aquellos que se dejaron dominar por la cólera. Hundidos en las fangosas aguas de la Estigia, se lamentaban de su pasado. Pasando uno de los extremos de la laguna, podía observar una gran torre. Hacia allí nos dirigíamos con el poeta. Un barquero infernal llegó en ese momento y subimos al bote. Una de las almas condenadas advirtió mi presencia. Por fin llegamos al extremo del río. Nos esperaba la tenebrosa ciudad de Dite. Los últimos círculos del infierno se encontraban allí. Grandes luces rojizas se veían desde lo lejos. Parecía que la ciudad ardiera en llamas. Las puertas... Dirigí la mirada hacia una de las torres. Pude ver algo espantoso. 3 mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí. Las dragonas eran espantosas mujeres con vidas. Una aparición celestial se hizo presente. Caminó sobre la superficie del lago. Las almas notaron su presencia y huyeron espantadas. El ángel apoyó un dedo en la puerta y ésta se abrió. Luego retrocedió, sin decir una palabra. Se marchó por donde había llegado. Teníamos acceso a la ciudad. Nos hallamos entonces en el sexto círculo. Aquí los violentos recibían su castigo. Nos encontramos entrando a la ciudad con un enorme campo repleto de dolores y crueles tormentos. Observamos horribles nichos, sepulcros de precipicio. Un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al séptimo círculo. El monstruo trató de impedirnos el paso. Estaba furioso con nuestra presencia. Virgilio lo exasperó con burlas. El monstruo se acercó violento para atacarnos. En un instante tuvimos una vía de acceso y logramos penetrar al séptimo círculo. El descenso fue terrible. Rodamos 2 piedras por encima de las rocas. Una vez abajo, pude observar una visión única, terrorífica.
estaban los violentos contra Dios. Sus almas yacían tiradas, caminando o corriendo de un lado a otro. Una tormenta caía sobre ellos, una tormenta de fuego. Copos de fuego los tocaban. Las almas intentaban apartarlos con las manos, pero era inútil. Cuando quise avanzar, un espíritu tomó mis ropas reconociéndome. El maestro me pidió que me arme de fortaleza. Entonces lo vi. Era Lucifer, el emperador de las tinieblas. Entonces vimos un espectáculo maravilloso. La salida del sol en el horizonte desprendiéndose del mar. El corazón se nos inundó de alegría. Un largo rato estuvimos contemplando el espectáculo. En un momento, noté una presencia cerca de mí. Ya no estábamos solos. Un anciano miraba el sol a nuestro lado. Grandes mechones de cabello blanco caían de su cabeza. Una larga barba cubría su rostro. Su presencia era la de un hombre que merecía todo el respeto. Su nombre era Catón. En vida fue un gran escritor romano. Ahora era el guardián del purgatorio. El anciano preguntó qué hacíamos allí. Virgilio, con una mirada, me pidió que me arrodille ante él. El maestro le explicó de dónde veníamos y cuál era nuestro recorrido. Catón comprendió. Ambos me lavaron. Debían desaparecer de mi rostro las huellas de lágrimas. También las marcas de humo que la visita al infierno hubo grabado en mi cuerpo. Luego, el anciano se alejó. Encontraron las escaleras hacia el cielo y comenzaron a ascender. Al llegar al paraíso, nos encontramos con Beatriz. Yo no te iba a acompañar de verdad. Y al final decidieron hacer un trío. Los incómodos gritos lastimeros y de desolación. En la entrada del segundo círculo, vimos una larga barba cubría su rostro. Su presencia era la de un hombre. Dios fue tan fuerte que caí desmayado dentro de la barca.